Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir leyendo esta historia del día de hoy, que es la segunda parte del capítulo Navidad de la Granja Grusha, que como ustedes saben es un cuento que forma parte de una obra literaria escrita por Anthony Horowitz y que el día de hoy quiero terminar de leer para todos ustedes. Nos habíamos quedado viendo que Jeffrey pues seguía buscando la respuesta al misterio de a dónde se desaparecían todos cuando iban y se escondían en la oscuridad y que andaban por los pasillos de la escuela. Y además de ello, también qué era lo que había pasado con Jeffrey, uno de sus amigos, el cual de pronto cambió sus costumbres, cambió sus amistades y creo que ya formaba parte de todas esas actividades que realizan en la granja Grusha aquellos que desaparecen por las noches. Entonces, en esa búsqueda, se nos quedó David entrando a la sala del señor Tragacrudo, que como ustedes saben, híjole, pues como que da un poquito de miedo porque pues no sabemos quién va a estar allí o qué es lo que está pasando. Así que vamos a seguir descubriendo de qué se trata esta historia y en qué termina el capítulo de la Navidad. Dice así. Se necesitaba más valor para escurrirse dentro del estudio del señor Tragacrudo. David recordó la última vez que estuvo ahí. En su pulgar todavía tenía la marca de su estancia en aquel lugar. Finalmente abrió la puerta. No te va a comer, pensó, y deseó creerlo. No había señal del subdirector, pero mientras avanzaba, sintió que lo observaban. Se detuvo, atreviéndose apenas a respirar. Estaba completamente solo en el estudio. Avanzó otra vez. Las miradas lo siguieron. Se detuvo nuevamente. Entonces se dio cuenta de lo que era. Los cuadros de las paredes. Eran retratos de ancianos sombríos pintados, al parecer varios años después de muertos. Pero cuando David se movía, las miradas de esos ojos lo seguían. Así que lo observaban en cualquier lugar del cuarto en el que estuviera. Se detuvo un momento detrás de lo que parecía ser una cómoda y recargó su mano en ella. La madera tembló bajo sus dedos, apartó la mano y miró el mueble con ojos desorbitados. ¿Se lo habría imaginado? No, parado ahí, solo en el estudio, escuchó un lánguido rumor que provenía de aquella cómoda. Se agachó para abrir uno de los cajones. Fue entonces cuando hizo su primer descubrimiento. La cómoda era un engaño. Los tres cajones no eran más que una fachada que al jalarla se abrió como una puerta. En realidad la cómoda era un moderno refrigerador. David atisbó dentro del mueble y tragó saliva. La cómoda ciertamente era un refrigerador, pero no de los que guardan leche, mantequilla, una docena de huevos. En vez de eso, unas 30 bolsas de plástico llenas de un líquido rojo oscuro colgaban de unos ganchos. Es vino, susurró. Tiene que ser vino. Claro que es vino. No puede ser otra cosa. No puede ser. Sangre. Pero aunque cerró de golpe la puerta y se enderezó, sabía que eso era. El vino no venía en bolsas, no lo etiquetaban, AB positivo. Ni siquiera quería preguntar qué hacían 15 litros de sangre en el estudio del señor Tragacrudo. No quería saber, solo quería salir de ahí antes de terminar metido en otras 8 bolsas de plástico en el anaquel inferior. Pero logró tranquilizarse antes de alcanzar la puerta. Ya era muy tarde para arrepentirse. Quizás esta sería su última oportunidad de inspeccionar el estudio. Y a Jeffrey se le acababa el tiempo. Respiró hondo, no había nadie a la vista, nadie sabía que estaba ahí y debía seguir adelante. Se acercó al escritorio. El libro en el que había puesto su nombre la tarde que llegó a la escuela todavía estaba en su lugar. Lo abrió con mano temblorosa, trató de mojar su dedo con saliva, pero tenía la boca seca como lija, así que usó la palma de su mano para dar vuelta a las hojas hasta que llegó al final. Sus ojos descubrieron de inmediato los 3 últimos nombres: David Elliot, Julia Green, Jeffrey Joseph.
Aunque las letras ya no eran rojas, sino cafés, estaban más frescas que los nombres de las otras páginas. Inclinado sobre el escritorio, comenzó a leer. Le tomó 30 segundos darse cuenta de que en el libro no había ningún nombre que reconociera. No estaba William Rufus, ni Bessie Duncan o Roger Bacon. Entonces tenía razón. Los otros alumnos tomaron nombres falsos en algún momento después de su llegada. La única pregunta era ¿por qué? ¿Por qué? Cerró el libro. Algo más había llamado su atención, algo que estaba en la esquina del escritorio. No estaba ahí la primera noche. De hecho, David no había visto uno antes, por lo menos no fuera de la mano de alguien. Era un anillo especial de oro puro con una piedra negra engarzada. David lo tomó y lanzó un grito. El anillo estaba al rojo vivo, parecía como si lo acabaran de sacar de la fragua. Eso era imposible, por supuesto. El anillo había estado sobre la madera, por lo menos desde que entró al cuarto. Debía de tratarse de algún truco, pero truco o no, sus dedos todavía le ardían y su piel comenzaba a empollarse. ¿Qué estás haciendo aquí? David giró rápidamente, olvidando por un momento el dolor. El señor Tragacrudo se encontraba ahí mismo, en la habitación, pero eso era también imposible. La puerta no se había abierto, David no había oído nada. Como de costumbre, el subdirector estaba vestido de blanco y negro, como si estuviera de camino a un funeral. En su voz había curiosidad, más que hostilidad, pero sus ojos eran amenazantes. Apretando el puño, David buscó desesperadamente una excusa. Bueno, dijo para sus adentros, ¿refrigerador? Ahí te voy. ¿Qué estás haciendo aquí, David? Volvió a preguntar el señor Tragacrudo. Yo lo estaba buscando, señor. ¿Para qué? David tuvo un rato de inspiración. Para desearle feliz Navidad. Señor, los labios del señor Tragacrudo se torcieron ligeramente hacia arriba. Un gesto encantador de tu parte, masculló en un tono de voz que más bien quería decir. ¡Qué pretexto más ingenuo! Parece que te quemaste, agregó señalando su mano. Sí, señor, la culpa lo hizo sonrojarse. Vi el anillo y... El señor Tragacrudo avanzó hacia él. David evitó cuidadosamente mirar el espejo. Sabía lo que vería, o más bien lo que no vería. Esperó en silencio a que el subdirector se sentara tras su escritorio, preguntándose qué pasaría. A veces es de sabios no meter la nariz en las cosas que no nos incumben, David, dijo el señor Tragacrudo, especialmente cuando se trata de cosas que no entendemos. Alcanzó el anillo y lo tomó. David retrocedió, pero el anillo permaneció ahí totalmente frío en la palma de su mano. Debo admitir que me has decepcionado profundamente, prosiguió. A pesar de la plática que tuvimos, parece que no has hecho progreso alguno. Entonces, ¿por qué no me expulsa? Preguntó David, sorprendido por su repentino tono desafiante, aunque la verdad es que eso era lo que más deseaba. ¡Oh, no! Nunca se expulsa a nadie de la granja Grusha. El señor Tragacrudo rió entre dientes. Hemos tenido niños difíciles antes, pero terminan aceptándonos como tú lo harás algún día. ¿Pero qué es lo que quieren de mí? David ya no pudo contenerse más. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya sé que esta no es una escuela de verdad. Aquí sucede algo terrible. ¿Por qué no me dejan ir? Yo no pedí venir. ¿Por qué no dejan que me vaya y se olvidan de mi existencia? Este lugar me desagrada. Todos me desagradan y nunca los voy a aceptar. No, mientras viva. ¿Y por cuánto tiempo será eso? De repente la voz del señor Tragacrudo se había vuelto tan fría como el hielo. Cada sílaba que salía de su boca era como un susurro mortal. David se quedó petrificado, sintiendo cómo las lágrimas pugnaban por aparecer en sus ojos, pero había una cosa que estaba decidido a no hacer. No lloraría, no mientras estuviese frente al señor Tragacrudo. Pero entonces el señor Tragacrudo pareció ablandarse. Dejó el anillo en el escritorio y se recargó en el respaldo de la silla. Cuando volvió a hablar, su voz sonó más suave. Hay muchas cosas que tú no entiendes, David, dijo. Pero un día todo será diferente. Por ahora es mejor que te vayas con la señora Wintergast para que te revise la mano.
Llevó uno de sus esqueléticos dedos a un lado de su boca y por un momento se quedó cavilando. Dile que sugiero que te ponga su ungüento especial. Estoy seguro de que te proporcionará el más reparador de los sueños, agregó. Por último, David se dio la media vuelta y salió del estudio. Para entonces ya era bastante tarde y como de costumbre no había nadie en los corredores. David subió al dormitorio, absorto en sus pensamientos. De algo estaba seguro. No tenía ninguna intención de ir a ver a la señora Wintergast. Si el señor Tragacrudo guardaba sangre fresca en su refrigerador, quién sabe qué guardaría la señora en su botiquín. Le dolía mucho la mano, pero cualquier dolor era preferible a otra sesión con el personal de la granja Grisham. Por eso se quedó estupefacto cuando encontró a la prefecta esperándolo afuera de su consultorio. Debía de haber algún sistema de comunicación interna en la escuela, pues ella ya sabía lo que le había pasado. Déjame ver tu pobre mano, dijo con voz de pajarito. Entra y siéntate mientras traigo un emplasto. No queremos que se vaya a gangrenar, ¿verdad? Mi marido, Dios lo tenga en su gloria, se gangrenó, todo él. Al final su aspecto era espantoso, de veras, y todo empezó como un rasguño chiquititito. Acomodó a David en el consultorio mientras hablaba sin darle oportunidad de protestar. Ahora, siéntate, mientras abro mi botiquín, le ordenó. David se sentó. El consultorio era pequeño y agradable. Había un calentador de gas, un tapete de colores vivos y en las sillas cojines hechos a mano. Unos cuadros bordados colgaban de las paredes y sobre una mesa baja había varias revistas. David observó todo esto mientras la prefecta buscaba afanosamente algo dentro de un gabinete con puertas de espejo que estaba en el otro extremo de la habitación. Al abrirlo, David captó el reflejo de un pájaro en una percha. Por un momento pensó que lo había imaginado, pero entonces volteó y vio al animal cerca de la ventana. El pájaro era un cuervo. Al principio, David supuso que estaría disecado, como los animales de la biblioteca, pero en ese momento el ave graznó y agitó sus alas. David se estremeció al recordar el cuervo que había visto en el jardín de su casa el día de su partida. Es Wilfredo, dijo a manera de explicación la señora Wintergast, mientras se sentaba junto a él. Algunas personas tienen peces de colores, otras tienen hámsters, pero yo prefiero los cuervos. A mi esposo no le gustaban mucho. De hecho, Wilfredo fue el que lo rasguñó. A veces es bastante travieso. Ahora, déjame ver esa mano. David extendió su dolorida mano y la señora Wintergast se dedicó durante varios minutos a aplicarle pomadas antisépticas. Ya está, exclamó al terminar. Mucho mejor, ¿no? David hizo el intento de levantarse, pero la prefecta con un gesto le indicó que se quedara sentado. Y dime, querido, ¿qué te parece la granja Grisham? David se sentía cansado, ya estaba harto de juegos, así que le dijo la verdad. Todos los niños son muy raros, los miembros del personal están locos, la isla es horrible, la escuela parece sacada de una película de terror y a mí me gustaría regresar a mi casa. Pero aparte de eso, eres perfectamente feliz, ¿no? La señora Wintergast acompañó sus palabras con una sonrisa radiante. Señora Wintergast, la mujer levantó la mano interrumpiéndolo. Claro que entiendo, mi amor, dijo. Siempre es difícil, al principio. Por eso decidí darte un poco de mi ungüento especial. ¿Para qué sirve? Preguntó David con recelo. Nada más para ayudarte a dormir bien. Sacó un tubo de ungüento de la bolsa de su delantal y antes de que David pudiera detenerla, le quitó la tapa y se lo pasó. El ungüento era espeso y de color oscuro, como asfalto, pero para su sorpresa olía bastante bien. Tenía un aroma acre, como el de algunas hierbas silvestres. Sin embargo, quién sabe por qué, el puro olor lo hizo relajarse, y una agradable sensación de calor invadió su cuerpo. Unta un poco en tu frente, lo persuadió la señora Wintergast. Ahora su voz se escuchó suave y lejana. Te hará sentir de maravilla. Ya verás. David hizo lo que le dijo. No pudo negarse. No quiso negarse. El ungüento se sentía caliente en su piel. Al momento parecía absorberse, penetrando por su cuerpo, hasta los huesos. Ahora, vete a la cama, David, seguía diciendo la señora Wintergast. ¿Será que ella es la que habla? Hubiera jurado que se trataba de una voz distinta. Que tengas montones de dulces sueños. Vaya que David soñó esa noche. Recordaba haberse desvestido y metido en la cama.
Luego debió quedarse dormido, solo que sus ojos permanecieron abiertos, por lo que pudo darse cuenta de las cosas que ocurrían a su alrededor. Los otros niños del dormitorio salieron de la cama. Claro que esto no les sorprendió. David se dio la vuelta y cerró los ojos, pero, por lo menos, eso es lo que intentó hacer. Lo siguiente que recordó fue que estaba completamente vestido, siguiendo las escaleras abajo rumbo a la biblioteca. Tropezó y sintió que una mano lo detenía para que no cayera. Era William Rufus. David sonrió. El otro niño le devolvió la sonrisa. Y luego estaban en la biblioteca. Lo que sucedió después era confuso. Se miraba en un espejo, el que estaba colgado frente a la chimenea. Pero entonces entró en él, directamente por el vidrio. Supuso que se rompería, pero no se rompió. Ya estaba del otro lado. Miró hacia atrás. William Rufus lo jaló del brazo y siguió adelante. Paredes de piedra sólida. Una senda sinuosa bajaba más y más hacia las profundidades de la tierra. En el aire había un olor a agua salada. Entonces el sueño se convirtió en una serie de imágenes fragmentadas. Era como si después de todo el espejo se hubiera roto en 1000 pedazos y lo que veía afuera únicamente eran los reflejos en los añicos. Ahora se encontraba en una enorme y profunda galería subterránea. Podía ver las estalagmitas de un plateado resplandeciente que emergían de la tierra, tratando de alcanzar las estalactitas que colgaban de los techos de la galería. ¿O era al revés? Una gran fogata ardía dentro de la cueva. Toda la escuela estaba reunida allí, esperando a algo o a alguien. Luego, un hombre salió por detrás de una plancha de piedra. Hubo una cosa que David no se atrevía a mirar porque era más horrible que todo lo que había visto hasta entonces en la granja Grusha, aunque después lo recordaría. 2 directores, pero solo un escritorio y solo una silla. El hilo del sueño se rompió como suele suceder con todos los sueños. Se dijeron palabras, luego hubo un banquete, una cena de Navidad como ninguna antes. Un gran trozo de carne se asaba en las llamas de la fogata. El vino colmaba grandes jarras de plata. Había budines y galletas y pasteles, y por primera vez los alumnos de la granja Grusha reían y gritaban, y actuaban como si realmente estuvieran vivos. De la tierra brotaba la música, y David buscó a Julia. Para su sorpresa, la encontró, y bailaron juntos durante lo que parecieron ser horas, aunque sabía que, como se trataba de un sueño, debieron ser tan solo unos minutos. Por último, hubo un murmullo y todo el mundo se quedó quieto, mientras una figura solitaria avanzaba entre la multitud hacia la plancha de piedra. David quiso gritar, pero no salió ningún sonido de su garganta. Era Jeffrey. El señor Tragacrudo lo esperaba y sostenía el anillo. Jeffrey sonreía, feliz, como David nunca antes lo había visto. Tomó el anillo y se lo puso. Entonces, como una sola voz, toda la escuela comenzó a festejar. El eco de los gritos rebotaba en las paredes, y fue entonces con aquel clamor retumbando en sus oídos que David despertó. Tenía dolor de cabeza y un desagradable sabor de boca. Se talló los ojos, preguntándose dónde se encontraba. Era de mañana. El frío sol de invierno se colaba por las ventanas. Se incorporó despacio y miró a su alrededor. Estaba en la cama, en el lugar de siempre, en el dormitorio. Sus ropas estaban como las había dejado la noche anterior. Miró su mano. El emplasto seguía en su lugar. A su alrededor, los otros niños estaban vistiéndose, sus caras tan pálidas como siempre. David apartó las cobijas. De verdad, no había sido más que un sueño. Se rió un poco de sí mismo. ¿Atravesar espejos? ¿Bailar con Julia en una caverna subterránea? Claro que había sido un sueño. ¿Cómo podía ser algo más? Se levantó y se desperezó. Se sentía extrañamente tenso esa mañana, como si acabara de participar en una carrera de 20 kilómetros. Miró de reojo a un lado. Jeffrey estaba sentado en la cama de junto, ya medio vestido. David recordó su encuentro, o más bien desencuentro, en la biblioteca, y suspiró. Tenía que hacer algo al respecto. «Buenos días, Jeffrey», dijo. «Buenos días, David». La voz de Jeffrey sonó casi hostil. «Mira, solo quería disculparme por lo de ayer, ¿de acuerdo?» «No hay necesidad de pedir disculpas, David», contestó Jeffrey mientras se ponía el suéter. «Olvídalo». Durante esa breve conversación, David se dio cuenta de muchas cosas, pero todas sucedieron tan rápido que no sabría nunca decir cuál fue la primera.
Jeffrey ya no era el mismo. No solo había sonado hostil, se comportaba hostil. Su voz se había vuelto fría y distante como la de todos los demás. Ya no tartamudeaba y la mano con la que se abotonaba la camisa también se veía diferente. Lucía en ella un anillo negro. Vaya, vaya. Así terminó la Navidad en la granja Grusha. Yo pensé que Jeffrey no iba a lograr ser parte de ese club, pero pues todos nos podemos equivocar. Los veo el próximo jueves para el siguiente capítulo de La Granja Grusha, porque el siguiente capítulo se llama Una carta. Aquí está. Sí. Vamos a ver qué viene en el próximo capítulo, el próximo jueves a las 8:30 de la noche. No te pierdas este emocionante capítulo que vendrá en La Granja Grusha. Nos vemos a la próxima.